tardes a todas y todos quienes nos acompañan hoy en esta transmisión en vivo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Colper. Mi nombre es Auxiliadora Zúñiga Corea, vicepresidenta del colegio, y tendré el honor de ser la moderadora de este foro virtual que hemos denominado Aportes a nuestro régimen democrático, que organizamos en vísperas de las elecciones municipales 2024 de nuestro país, gracias al apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal La Distancia y por supuesto el papá de los tomates, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, en torno a estos temas que tienen que ver con elecciones. Es un espacio para reflexionar con nosotros sobre la importancia que tienen las elecciones municipales para las comunidades y habitantes de todos los rincones de Costa Rica. Además, les indico que este esfuerzo se enmarca dentro del mandato de nuestra ley orgánica que nos asigna contribuir a perfeccionar el régimen democrático que nos heredaron nuestros antepasados, pero que nos toca a nosotros perfeccionar, resguardar y mejorar. El día de hoy contamos con distinguidos participantes que ellos tendrán 10 minutos para abordar el tema que se les asignó y al finalizar su participación, cada uno estaríamos abriendo un espacio para consultas o aportes que ustedes nos brinden a través de la sección de comentarios de esta transmisión. Aprovechamos la oportunidad para extender el agradecimiento a las colegas y a los colegas de las diferentes oficinas de prensa tan importantes de las instituciones, que son las personas con las que nosotros articulamos, las molestamos, les pedimos la foto, los currículos, las llamamos, insistimos, gracias a ellas y a ellos que nos han hecho toda esta articulación y que hoy vemos materializado este foro que realmente, como dice su título, es un aporte que el Colegio de Periodistas y Profesionales en la Comunicación queremos hacer previo precisamente a las elecciones municipales. Para iniciar voy a presentar al señor Héctor Fernández Macís. El señor Fernández es abogado, especialista en Derecho Público, también ha sido docente en en casas de estudios superiores como la Universidad Autónoma de Monterrey y la UNED. Tiene una carrera de 30 años en el servicio público que incluye el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde se desempeña como magistrado suplente y director general del registro electoral y de financiamiento de partidos políticos. Bienvenido, don Héctor. Él nos brindará un mensaje en torno al tema elecciones municipales, vote por el pedacito de Costa Rica. Muchas gracias, don Héctor, y este foro es suyo. Muchísimas gracias, doña Auxiliadora. De verdad que es un gusto y un honor poder participar hoy con ustedes. Gracias por el espacio que nos dan a la institución como tribunal, porque sí, estamos a muy pocos días ya prácticamente de estar celebrando una nueva elección municipal. Y eso quería ser un poco la reflexión que queremos compartir ahora. Esta es la tercera ocasión donde vamos a elegir en una misma fecha a todas las autoridades que integran el gobierno local. Recordar que la posibilidad de hacer elecciones separadas para los cargos municipales se dio a raíz de la promulgación del Código Municipal en el año 1998. En esa oportunidad lo que establecía la legislación era que se debían celebrar el mismo año que se celebraba la elección nacional, presidencial y de diputados, en el mes de diciembre. Sin embargo, solo se elegían en el mes de diciembre los cargos de las alcaldías y las concejalías de distrito y sindicaturas. Esas primeras tres elecciones que se hicieron después de la promulgación del código, concretamente en el 2002, 2006 y 2010, pues estuvieron marcadas por altos índices de abstencionismo, ¿verdad? Y, entre otras cosas, se demostró que diciembre no era la mejor época para celebrar elecciones, ¿verdad? No solo porque competía con una serie de actividades sociales, tales
como pagos de aguinaldos, salidas a vacaciones, celebraciones de las fiestas, etcétera, sino además porque en la vertiente atlántica todavía es un mes muy lluvioso. De hecho, las elecciones del 2002 en toda la vertiente atlántica tuvieron que suspenderse. Tanto en el 2010, perdón, en el 2002, que ahí fueron 10 cantones, todos los de Limón, más Sarapiquí y Turrialba, como en el 2010, que también tuvo que suspenderse la elección al cantón de Pocosí. Esto pues hizo una reforma legal también con miras a tratar de poder aumentar esa participación de la ciudadanía en estas elecciones y se pasaron a medio periodo. Y los regidores que se eligieron hasta el 2010 en conjunto con las diputaciones y la presidencia, también por primera vez se pasaron a elegir en esta nueva elección local en el año del 2016. Si bien hubo un aumento importante en la participación, no fue tan grande como hubiéramos deseado. Es un hecho importante del 2002 al 2020. Siempre ha habido un aumento en el índice de participación. Pequeño. Los pasos no han sido, como dicen, los grandes, pero para muestra un botón, llegamos en el 2020 a un 36% de participación. Es decir, no alcanzamos ni siquiera el 40%, es bajo. Y hemos venido también asociando una serie de fenómenos de qué es lo que puede estar provocando esto. Por supuesto que esto es multicausal, pero sí es importante para nosotros el tema del el conocimiento que tenga la ciudadanía de la importancia de los gobiernos locales. Y creo que en eso es que hemos venido insistiendo en la campaña, ¿verdad? Y es parte de la campaña que estamos haciendo ahora, del pedacito, vote por su pedacito de Costa Rica, tratando de sensibilizar y concientizar a la ciudadanía de cuál es la importancia de todas esas funciones que tienen a cargo los gobiernos locales, cuál es el impacto directo e indirecto que puede tener una buena gestión de un gobierno local en el bienestar de la ciudadanía. Yo considero que esto es importante. Entonces, por eso recordar un poquito, y aprovecho esta oportunidad también, para saber cuáles son todos los cargos que elegimos en esta oportunidad. Recordemos que no son solo las alcaldías y las vicealcaldías, son las regidurías propietarias y suplentes, ojo, de 84 cantones, porque esto es importante y hago un paréntesis acá, no es una elección, son muchísimas elecciones en un mismo día, porque celebramos elecciones en 84 cantones, concretamente alcaldías y regidurías, y en 491 distritos administrativos. En todos ellos vamos a elegir un órgano que es la Concejalía de Distrito, salvo en 7 distritos administrativos que por su lejanía con la cabecera del cantón, existe lo que se llama Consejo Municipal de Distrito, que tiene una serie de funciones ya de ejecución o de decisión que no tienen los otros distritos. Bueno, ahí en esos 7 distritos también elegimos una intendencia. Es por ello que esta elección vamos a ir a tratar de decidir quiénes van a ocupar, cuáles son las personas que van a salir electos para 6.212 cargos de elección popular. Vean que es un reto logístico para nosotros muy importante. Siempre decimos que esta es desde el punto de vista logístico la elección más compleja, ¿verdad? Porque siempre tenemos más cantones en este momento. De 81 que teníamos en el 2016 pasamos a 84 en el 2024. Igual sucede con los distritos, ¿verdad? Entonces siempre va a aumentar los cargos a elegir. Pero también solo en estas elecciones es posible ahora que participen los partidos a nivel cantonal. Entonces esto es muy bonito para la democracia, porque nosotros vivimos también toda esa actividad interna que tienen los partidos políticos para tratar de, por un lado, renovar sus estructuras o finiquitar sus procesos de inscripción y después hacer sus procesos internos de designación de candidaturas. Recordar que solo podemos postularse como candidatos en Costa Rica a través de un partido político, ¿verdad? Entonces, toda esta actividad dio como resultado que cuando convocamos a elecciones el pasado 4 de octubre, que por ley es la fecha, durante el periodo de inscripción de candidaturas que finalizó el 22 de octubre, un total de 77 agrupaciones políticas presentaron sus postulantes para estos más de 6.200 cargos. En total fueron casi 40.000 personas las que se sometieron a revisión por parte del Tribunal Supremo de Elecciones para inscribirlas como candidaturas, ¿verdad? De esos 77 partidos políticos son
54, la gran mayoría, a nivel cantonal. Entonces esto habla muy bien de la actividad que se va no solo a lo interno en los diferentes cantones, sino en todo el país. Para poder designar casi 40.000 candidaturas, pues tuvieron que hacerse una serie de asambleas a nivel de cantón, en algunos casos, en algunos partidos, desde el nivel de distrito, y se da una actividad muy importante. Al final, después de todo este periodo, pues teníamos que revisarles esos requisitos para cada una de esas personas. Para condimentar un poquito más y hacer un poquito más compleja la ya de por sí labor logística que teníamos, pues se establecieron dos nuevos requisitos en esta elección que teníamos que comprobar, como es la prohibición de no poder reelegirse en un mismo puesto por más de 2 veces consecutivas, y la paridad horizontal, que fue una acción afirmativa que se estableció también de manera jurisprudencial para lograr mayores índices de participación y sobre todo una representación mejor proporcionada en los diferentes órganos, ¿verdad? Tal cual se había aplicado a nivel de diputaciones, es la primera vez que se aplica a nivel de las elecciones locales. Bueno, eso dio como resultado que tuvimos más de 9.000 personas postuladas a las candidaturas que fueron denegadas. Al final, son 75 agrupaciones las que lograron inscribir candidaturas y tenemos cerca de 30.000 personas que en este momento están figurando en las distintas papeletas. Es decir, los electores de todos los cantones del país tienen una gama de posibilidades, ¿verdad? En algunos casos, en algunos cantones pueden ser únicamente 2 o 3 los que están eh, corriendo o inscribiendo candidaturas o en las papeletas de las alcaldías, pero habrán otros que tenemos 12 o 13 partidos, ¿verdad? Pero en dado caso, tenemos una amplia gama de posibilidades y nuestra intención con esta campaña es, primero, como les decía, concientizar a la ciudadanía de la importancia del gobierno local, de todas esas funciones que están a cargo, de para cualquier persona poder tener un entorno lo más seguro, lo más bonito posible, donde puedan estar conviviendo. Pues el entorno que es muy importante para cualquier persona, es donde se ubica su domicilio, donde se ubica su negocio, su trabajo, etcétera, y que por eso es importante saber qué nos están proponiendo. Tenemos un programa de votante informado, ya tenemos varias herramientas tecnológicas, tanto en nuestra página web como en una aplicación que se llama Votante Informado, para que las personas no solo puedan saber quiénes se están postulando, pueden acceder a un fichero cantonal, pueden contrastar esas propuestas con cuáles son las necesidades de su cantón y que puedan ir a participar. Sabemos que son muy pocas, son solo 3, esta es la tercera vez que tenemos una elección en estos casos. Hay que, la gente, sabemos que la ciudadanía tiene que tener o tomar cada vez mayor conciencia de esta elección. Y finalizo para tratar de ajustarme al tiempo que me dieron, haciendo una reflexión o que tratando de que todos y cada uno pensemos en esto. En elecciones locales, en elecciones municipales, no existe ningún límite para salir electo, como es para la presidencia de la República, que requiere por lo menos un 40% más un voto para ganar el cargo, ¿verdad? Acá gana el cargo, por ejemplo, de la alcaldía, el que reciba más votos. Entonces, el no ir a votar simple y sencillamente me hace renunciar a mi derecho de participar en esa decisión. Pero lo mejor es que sepan esto, el que no va a votar no importa, quien va a salir electo saldrá, aunque sea con un 1, un 2, un 5% de los votos de los electores inscritos en el cantón. Ojalá que todos podamos de verdad informarnos, razonar adecuadamente nuestro voto, pensar en cuál es la mejor opción para el bienestar de mi cantón, saber cómo quiero ir posicionando mejor a mi cantón dentro de los diversos rankings que están y que podemos ver ahí también en muchas plataformas tecnológicas y poder aumentar ese nivel de participación. Nos toca a todos, creo, no solo al tribunal, a partidos políticos, a ustedes, esta es una instancia muy importante, es un papel preponderante el que juegan los medios de comunicación, los periodistas. Hace poco estuvimos en un foro que organizó un medio de comunicación que fue el único que hizo debates con varios candidatos participando ya en el último y los felicitaba porque de verdad es un gran esfuerzo que hicieron por tratar de darle a la ciudadanía mayor información, que esa es la gran labor que ustedes tienen también en sus manos, motivar y dar información a la ciudadanía de cuáles son los problemas más apremiantes, por un lado, cuáles son las propuestas y quiénes son las personas que
que se están postulando para los diversos puestos. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta, cualquier aclaración o profundizar más en algún tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Héctor, por su presentación. De veras que tenemos un desafío y es aumentar ese 30, o sea, aumentar la participación y disminuir hasta donde sea posible el abstencionismo, que creo que es el, el, el problema más grande en una elección de un país. Bueno, seguidamente va a participar don Vladimir Cunningham. Don Vladimir es magíster en gestión y dirección pública local, destacado por su labor en procesos de extensión universitaria. Ha sido autor, especialista de contenido, penalista, moderador y representante institucional ante diversos órganos relacionados con el quehacer municipal. Actualmente es especialista y coordinador del eje de gobernanza territorial y participación ciudadana del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, don Vladimir, el tema suyo es democracia, régimen político y forma de organización de las sociedades. Adelante, bienvenido a este espacio virtual. Muchísimas gracias, doña Auxiliadora, a todos los buenos amigos y amigas que nos observan y que se unen a través de este importante esfuerzo que está desarrollando el Colegio de Periodistas. Bueno, primero comentarles, como ustedes bien lo señalaban, nuestra breve presentación tiene que ver con aportes al régimen democrático y lo hemos tratado de denominar como antesala de las elecciones municipales, porque como nos decía don Héctor, estamos en la previa a estas elecciones que se nos vienen dentro de una semana. Eh, Quisiéramos empezar un poquitito con unos breves antecedentes en términos de la representatividad que ha tenido el país históricamente a escala local, ¿verdad? En primer término, vamos a ver ahí que en la época colonial y el periodo republicano temprano, las municipalidades jugaron un papel muy trascendente. Hay que hacer un poquitito de memoria y darnos cuenta de que Costa Rica proclama su independencia en Ciudad de Guatemala, en una instancia municipal, en un cabildo municipal. Es en octubre de 1821 cuando en la ciudad de Cartago, ahora sí en Costa Rica define su independencia y convoca a la primera junta de delegados, que fue el primer órgano representativo autónomo que tuvo Costa Rica en 1821. Entonces, pareciera que esta representatividad local nació con la independencia. Tiempo más tarde, en 1841, ante las disputas que existían entre las cuatro ciudades principales, todos recordamos aquellas peleas entre Alajuela, San José, Cartago y Heredia por ser capital, don Braulio Carrillo, el arquitecto del Estado costarricense, cierra las municipalidades con la famosa Ley de Bases y Garantías en 1841. Esto significó una involución o un retroceso total en términos de la representatividad en instancias de carácter local. Posteriormente, a lo largo de su vida republicana, Costa Rica trató de regular a la representatividad o cómo se elegían las autoridades municipales a través de un conjunto de ordenanzas municipales. Una de ellas tiene lugar en 1867, donde tal vez la principal medida que se tomó en aquella oportunidad era, recordemos que ya el café estaba empezando a generar algún tipo de capitalismo agrario en Costa Rica, entonces la repartición de los solares urbanos y la repartición del almácigo, que era el grano, estaba regulado municipalmente en esas primeras ordenanzas del 1867. En 1890 se crean nuevos cantones, se reorganiza territorialmente el país, un país de 5 cantones y 2 comarcas, Limón y Punta Arenas todavía no eran provincia, y el último esfuerzo que se da en este marco tiene lugar ya en el siglo XX, en 1928, cuando se le empiezan a dar algunas pequeñas competencias a las municipalidades, sobre todo en tema de salubridad pública. En el periodo liberal, cerca de 1880, se les dan algunas competencias como los cementerios que le fueron quitados a las iglesias y pasaron a competencias municipales. En una época más reciente, ya aterrizando un poquitito en lo que tiene que ver con la constitución actual que nos rige, la de 1949, el título 12 de nuestra Carta Magna establece a las regidurías y a las sindicaturas como autoridades locales, electas a escala local. Algo muy curioso, la Constitución hace referencia a las regidurías y a las sindicaturas. La alcaldía municipal no era un puesto constitucional hasta hace muy poco tiempo. La Constitución señalaba más el funcionario ejecutivo que señale la ley.
En este sentido, y al tenor de lo que sucedió después de la Constitución del 49, aparece una figura que no era de carácter ni de elección popular, que era el jefe político. Era una figura dependiente del Poder Ejecutivo, nombrada por el Poder Ejecutivo, y que hacía las veces de un alcalde o alcaldesa, solo que no estaba legitimado electoralmente. El partido de gobierno, el Poder Ejecutivo lo nombraba. Posteriormente, y en 1970, aparece el primer Código Municipal de Costa Rica, empieza a regir a partir del 71, pero es promulgado en el año 70, y se crea una figura muy curiosa, que es la figura del Ejecutivo Municipal, que es un poquitito lo que más se acerca a nuestras alcaldías actuales. Lo que pasa es que este Ejecutivo Municipal dependía del Consejo Municipal. O sea, las regidurías siempre han sido electas popularmente, las sindicaturas también, pero esta figura de ejecutivo municipal dependía de la voluntad política de las regidurías. En un consejo municipal de 5 miembros, si tenías el apoyo de 3, te mantenías como ejecutivo municipal. Si perdías el apoyo de 3 de los 5 miembros, perdías el puesto. Entonces, esto le daba muchísima inestabilidad a esa autoridad ejecutiva municipal. Primero, no estaba legitimada electoralmente, y segundo, dependía del vaivén de la voluntad política de las regidurías. Tiempo más tarde, en 1998, ocurre, si se puede decir, la gran reforma, que fue el segundo Código Municipal de Costa Rica, el Código Municipal del año 98, que introdujo reformas muy importantes. La primera de ellas es que se instituye la elección popular de la alcaldía municipal. Fuimos el antepenúltimo país latinoamericano en elegir popularmente al funcionario ejecutivo de las municipalidades. El código del 98 instala la alcaldía, pero se va a hacer efectiva su elección popularmente hasta diciembre del 2002. Ya don Héctor no lo ratificó hace unos instantes. Desaparece la figura de las gobernaciones en un país con solo 2 niveles de gobierno. No tenía lógica que tuviéramos la gobernación de San José, de Alajuela, de Heredia, que no eran electas, no estaban legitimadas popularmente. Y otro detalle muy importante, se establece la figura de los concejales de distrito. Vamos para una elección, don Héctor nos da ahora las cifras de 6.200 autoridades. De ellas, el 80%, cerca de 4.800, van a ser concejales y concejalas de distrito. Entonces, esto es algo que no hay que perder de vista. Y finalmente, hacia los últimos 25 años, desde la promulgación de este código, han surgido una serie de reformas en términos de representatividad. Por ejemplo, las elecciones de medio periodo se unificaron y se trasladaron a medio periodo las elecciones, ya don Héctor nos precisó ahí. La precisión de la figura de la vicealcaldía municipal, recordemos que a tenor del código del 98 era una alcaldía suplente, ahora se convierte en una vicealcaldía, y muy recientemente se le dota de funciones concretas a la vicealcaldía. Las reformas de equidad de género, que permitieron no solo desde el año 94 la paridad vertical, sino que ahora se plantea en términos de paridad horizontal. Es una conquista en términos de equidad, y también los límites a la reelección indefinida, que es lo más reciente que tenemos. Eso es como algunos antecedentes. Yo quisiera ahora muy brevemente, porque sé que no tenemos como mucho tiempo, respaldar algunos de estos datos y detalles con algunas, digámoslo así, evidencias en términos de los datos que nos ofrece la realidad, o lo que nos ha referido, nos ha dado la historia electoral del país. Aquí, con base en datos recabados, información de Estado de la Nación, vemos como en 1953, o sea, inmediatamente después de la promulgación de la primera elección que tuvimos en el marco de la Segunda República, vemos un escenario donde las regidurías municipales, el Partido Liberación Nacional tenía una amplísima mayoría, cerca del 65% de todas las regidurías. Una pequeña representación del Partido Demócrata, recordemos que la oposición calderonista, que se le llamaba así, no estaba habilitada a participar, y vean que la participación de otras fuerzas políticas era mínima. Pegamos un salto en el tiempo a 1982, cuando ya digamos que el bipartidismo se consolida más fuertemente, ya lo que había sido, surge la coalición Unidad como partido propiamente dicho, y vemos siempre que Liberación Nacional tiene una amplia mayoría. Aquí el detalle importante es que en verde y en azul vemos que cerca del 80%, si no el 85% de todas las regidurías estaban en manos de estos dos partidos, con una presencia ahí naranja importante de los partidos de izquierda que tuvieron su mejor elección en ese año, y algunos partidos locales, pero muy poca representación. Damos otro salto en el tiempo al 2020, cuando formalmente podemos decir a escala local se representa más la muerte del bipartidismo, y vemos aquí una gran diferencia. Vean que Liberación y la Unidad juntos, la Unidad en azul y Liberación en verde, no suman o escasamente suman la mitad de todas las regidurías. Vemos un escenario de muchos colores, vemos un escenario en donde muchas fuerzas políticas empiezan a tener regidurías a escala local. Vemos aquí el fenómeno del PAC,
en color amarillo, un partido que tuvo 2 periodos de gobierno del Poder Ejecutivo, pero escasa representación a nivel municipal. O sea, ahí se nos cayó aquella idea de que quien tiene el poder territorialmente, quien tiene más alcaldías, más estructura territorial, gana la nacional. Aquí se cayó esa teoría. El PAC llegó a ser gobierno durante 8 años y nunca logró tener más de 6 alcaldías. Eso es un tema como muy relevante. Veámoslo aquí también en esta otra presentación también que hemos tomado de los compañeros de Estado de la Nación. Y vemos aquí un poco la evolución, pero en este caso de las alcaldías. ¿Cuál ha sido la distribución de las alcaldías municipales históricamente desde que tenemos la elección de estas? Aquí decimos que se consolida el pluripartidismo. El 2002 ha sido el único periodo, con aquella elección en diciembre, separada, ¿verdad? Las regidurías se elegían junto con los diputados y el presidente, y las sindicaturas y la alcaldía se elegían en diciembre. Vemos aquí que ha sido el único periodo donde históricamente Liberación Nacional no ha tenido mayoría. Acá el PUX logra 47 de las 81 en aquel momento alcaldías, en un escenario donde era la primera experiencia, la ciudadanía tenía poca claridad de la relevancia de una elección municipal, entonces muy probablemente quien había ganado el Ejecutivo probablemente volvía a ganar las elecciones municipales, que eran muy cercanas. 2006 y 2010 Liberación sigue dominando, y precisamente también en las elecciones correspondientes 2006-2010 Liberación Nacional llegó a ser gobierno con don Oscar Arias y posteriormente con doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Entonces vean ahí que ahí sí se da como una correspondencia. Quien gana la elección nacional suele tener en estas primeras experiencias la mayoría de las alcaldías municipales, con una alta predominancia en el caso del 2010 de Liberación Nacional. Vean ustedes, cerca del 70% de las alcaldías las tenía. El PAC en aquel momento tenía únicamente 5, la unidad tenía creo que alrededor de 9 o 10 alcaldías municipales. Vean el cambio de fenómeno en 2016, cuando se unifican las elecciones municipales. En el 2014 el PAC gana las elecciones nacionales, pero territorialmente Liberación Nacional gobierna. Tiene más del 50, casi el 60% de las alcaldías. Es decir, aquí se da un quiebre, como que la cultura política, si el concepto vale, costarricense le permitió al elector identificar que hay una elección nacional que responde a una dinámica totalmente diferente y una elección local en donde probablemente las estructuras locales, el liderazgo personal, el amigo o amiga que va en la papeleta, hace que el ciudadano vote de forma diferenciada. Puedo votar para presidente para un partido, pero localmente voto por otro. Entonces aquí se empieza a dar este fenómeno. Lo mismo sucede en 2020. Liberación se mantiene en mayoría. El PAC 2018 gana la elección nacional, pero mantiene únicamente con una muy débil presencia territorial, únicamente 4 alcaldías, inclusive logró bajar. Y vean el fenómeno más importante, cada vez una presencia mayor, estos puntitos en colores, de alcaldías de partido diferenciado, con alcaldías de partidos alternativos. Siendo aquí hay 3 casos que quisiera destacar. El caso de Curridabat, desde que la elección del 2002 se viene realizando, Curridabat siempre ha venido votando, salvo en 2002, por partidos locales. Curridabat siglo XXI ha venido un partido local, gobernando ininterrumpidamente ahí. El caso de la Junta Progresista Escasuseña, que también, salvo una fractura que sufre muy recientemente, es un cantón que ha venido siendo gobernado por partidos locales. Y el caso de Montes de Oca, que también es un cantón medio díscolo, digámoslo así. Montes de Oca le dio al país la primera elección popular de una autoridad del PAC, tuvo la primera alcaldesa que tuvo el PAC en 2002-2006, fue Montes de Oca, y seguidamente siempre se ha comportado, nunca ha votado, nunca ha tenido una alcaldía ni de Liberación ni de la Unidad. 3 cantones muy metropolitanos con una elevada condición socioeconómica, que son como los más díscolos, los más atípicos dentro del comportamiento, los que siempre se han mantenido con partidos locales o alternativos a lo tradicional. Es un tema como relevante para estudiar a futuro. El otro gran fenómeno al que me voy a referir muy rápidamente, porque ya sé que el tiempo apremia y que ya don Héctor también se refirió a esto, es la serie histórica en relación con el abstencionismo, ¿verdad? Hemos visto un muy fuerte abstencionismo en las elecciones municipales. Como decía don Héctor, se observa un decrecimiento del abstencionismo en la serie histórica desde el 2002-2006, que tenemos acá abajo, con un abstencionismo del 77.2, hasta el último, donde tuvimos un abstencionismo del 63.6, siempre ha habido una disminución. Pequeña, más pequeña de lo que quisiéramos, pero siempre ha habido una disminución.
siendo la disminución más importante, la reducción más fuerte del abstencionismo, la que tuvo lugar en el año 2000, en la elección del 2016, cuando se bajó de un 72 a un 64, y que coincide con la unificación de las elecciones municipales y su colocación a medio periodo. Un detalle al que sí quisiera referirme, y con esto ya voy cerrando un poquitito más el espacio que nos han brindado, es cuando le damos rostro, cuando afinamos el lente y empezamos a ver territorialmente cómo se expresa este abstencionismo. Don Ronald Alfaro, de hecho creo que tienen algún artículo publicado en la revista del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Ronald Alfaro de la Universidad de Costa Rica viene sosteniendo la tesis de que si ustedes ven este mapa que ven, este mapa de color, hacia el occidente vemos más rojo, más amarillo, y hacia el oriente vemos más verde. ¿Esto qué quiere decir? Parece que hay dos ecosistemas electorales en el país, así es como lo he venido planteando. El Pacífico Central, la región de Guanacaste, como que la participación dentro del abstencionismo que es alto, la participación en elecciones municipales suele convocar a más gente, hay mayor participación de la ciudadanía en este sector del país, en tanto lo que es el Caribe y el área metropolitana y el sur-sur del país tienden a tener un abstencionismo incluso más alto. Para especular, para teorizar, da muchísimo. Hay gente que dice que la ciudad te hace anónima. Cuando hablamos de los cantones metropolitanos, que algunas veces se nos convierten en cantones dormitorios, no conocemos quién vive a la par, difícilmente conocemos a la autoridad, nos llegamos a la casa a dormir y a levantarnos, no hacemos vida en comunidad. Tanto la ruralidad tiene ciertas características que nos dan ese arraigo, esa preocupación por quién va a ser la persona que dirige los destinos de nuestro gobierno local. Todo un tema para estudiar, pero parece que el país se comporta de forma muy diferente hacia el occidente y hacia el oriente. Hay más participación en el occidente que en el oriente, ¿verdad? Bueno, acá un poco lo que viene planteando don Ronald de los ecosistemas electorales. Vean ustedes esos puntos rojos hacia el occidente, hacia el occidente, ¿verdad? Y los puntos verdes y azules que nos dicen, nos hablan de un comportamiento con menor participación electoral. Perspectivas, con esto cierro. Para estas elecciones del 2024, un presumible incremento de la oferta electoral. Ya don Héctor nos dio los datos de que tenemos 75 partidos en lista, 54 de ellos cantonales. Entonces parece que hay una mayor participación o mayor oferta en términos de partidos. El tema de la delimitación de la reelección ilimitada, ese es un factor importante, cortó algunos liderazgos, algunos de 5 periodos, cuando hablamos, por ejemplo, de cantones como Atenas, cantones como Cantón Central de San José, en donde la alcaldía se venía sosteniendo durante, San Carlos mismo, donde la alcaldía se venía sosteniendo durante largos periodos, y el tema de la implementación de la paridad. Esto lo paso muy rápido, esto es la cantidad de partidos inscritos. Estos son los 44 casos en donde se inhabilitó la reelección consecutiva de autoridades municipales. Algunos de ellos, los que van a ver en azul con amarillo, era gente que estaba inhabilitada para reelegirse, pero en este caso las alcaldías subieron al puesto de diputado. El caso de don Gilbert Jiménez en Desamparados, el caso de don Horacio Alvarado en Belén, que pasó a ser diputado, el caso de don Pedro Rojas en Zarapiquí, que se convirtió en diputado, el caso de don Luis Fernando Mendoza, que también se convirtió en diputado, y los demás son casos en donde no se les inhabilitó para ser reelectos. El otro tema muy rápido, porque yo ya sé que el tiempo premia, no quiero abusarme, es el tema que tiene que ver con la paridad horizontal. Vean ustedes, este gráfico nos refleja la elección de autoridades municipales. En azul tenemos las regidurías, en negro tenemos las alcaldías. Vean ustedes el gran salto que se pega en 1994 con la ley de igualdad real que permitió la paridad vertical cuando tuvimos regidurías alternadas. Ahora esperamos que ese gran salto se dé en esta otra línea, en la línea negra. ¿Esto qué nos refleja? Las acciones afirmativas son necesarias para abrir espacios. Entonces, en este sentido, estamos en la antesala de un proceso electoral novedoso en ese sentido. A manera de conclusión, ¿qué podríamos decir? Que ha habido un desarrollo tardío de los procesos de representatividad relacionado con las autoridades ejecutivas municipales, el caso de las alcaldías municipales que vimos, ¿verdad? Hasta época muy reciente el país las elige formalmente en 2002. Anteriormente teníamos delegaciones en las figuras del jefe político y el ejecutivo municipal.
Durante los últimos 25 años se ha ido consolidando paulatinamente el gobierno local como un espacio de acumulación y articulación político. Para algunas personas, la alcaldía ha sido el trampolín para llegar a la diputación. Algunos incluso han intentado ser presidentes de la República a partir de estos puestos. Y esto no es nuevo. En el contexto latinoamericano, recordemos que Mauricio Macri en Argentina fue jefe de gobierno 8 años en Buenos Aires. Recordemos también que muy brevemente Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, llegó a ser presidente. Recién la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, está aspirando a ser presidenta de México y parece que probablemente lo logre. Boris Johnson en Inglaterra fue alcalde de Londres, Nicolás Sarkozy en Francia fue alcalde de París. Algunos lo han logrado, otros no lo han logrado, pero bueno, es un espacio de acumulación política. Hemos visto también durante los últimos 25 años una relevante producción legislativa en materia de reformas electorales, la que ya citamos, la unificación de las elecciones, la precisión de la figura de la vicealcaldía, entre otras reformas. Y la evidencia empírica nos permite concluir al menos dos cosas. La existencia de ecosistemas electorales en relación con el abstencionismo, vimos cómo el oriente y el occidente del país se comportan, parece diferente, y un incremento de la madurez selectiva, para no usar la palabra cultura política, evidenciado en la falta de correspondencia entre los resultados de las elecciones nacionales respecto de las municipales. Tener la mayor cantidad de alcaldías en el país no es el tiquete seguro a la presidencia. O que mi partido tenga una fuerte presencia territorial, mayor cantidad de alcaldías, no significa que voy a ganar las elecciones. El caso del PAC es el que mejor nos lo refleja. Estuvo 8 años en el Poder Ejecutivo con únicamente 6 alcaldías. Entonces, eso nos refleja como que él y la costarricense ya identifican, para presidente puedo querer cierto partido, pero localmente me interesa este otro partido o esta otra propuesta, con una presencia que se va incrementando aún más de los partidos locales o de las formas alternativas a escala para las elecciones municipales. Eh, Muchísimas gracias y más bien disculpen porque creo que me extendí más de lo debido, con el perdón de doña Auxiliadora, don Héctor y don Gerardo, además de las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias, don Vladimir. Interesante toda estos antecedentes y cómo efectivamente la representación local es importante para que la gente tome la decisión de ir a votar y identificarse precisamente con los líderes de sus comunidades. Para quienes se unen a nuestra transmisión, indicarles que ustedes están precisamente participando en el foro virtual del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación, denominado Aportes a nuestro régimen democrático. Ahora, seguidamente, vamos a darle el pase precisamente al, al doctor Gerardo, don Gerardo, quien es Hernández, politólogo y sociólogo, profesor asociado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y actualmente es el director de esta prestigiosa unidad académica. Don Gerardo será que el que da el mensaje sobre desafíos para fortalecer el sistema democrático. El desafío que tenemos nosotros como herederos de este sistema político es preservarlo, fortalecerlo, resguardarlo, porque ahora inclusive vamos a ver unas frases, si no lo protegemos, si no evoluciona, llegará el momento en que la democracia ya no será, digamos, este régimen no estará con nosotros. Don Gerardo, bienvenido y muchísimas gracias porque yo sé que los directores de unidades pasan, pero súper full, ¿verdad? Gracias por atender este llamado. Muchas gracias, auxiliadora, por la invitación. Un gusto estar compartiendo con don Héctor, con Vladimir, y me parece magnífico que el Colegio de Periodistas también propicie este tipo de espacios, porque son coyunturas que nos invitan, de una u otra forma, nos interpelan para reflexionar sobre nuestro sistema político, sobre la democracia, y en particular ahora sobre este nivel y este ámbito tan particular de nuestro sistema político que es el ámbito municipal. Yo quisiera empezar diciendo que me parece muy importante reconocer el momento histórico. Bueno, Vladimir nos ha hecho una perspectiva de larga duración, ¿verdad? Don Héctor nos ha puesto en lo inmediato, qué es lo que se está jugando. Y yo quisiera como hacer
una lectura inicial de más mediano plazo, en el sentido de que a partir de este movimiento reformista que podemos ubicar a partir de la gran reforma al Código Municipal, que ya se ha señalado, pero de un conjunto de reformas también a las que ha hecho mención don Vladimir, entre ellas mayores recursos para las municipales, las leyes que han propiciado recursos financieros mayores para las municipalidades. Digamos que respecto a la etapa anterior, donde las municipalidades habían quedado un poco opacadas institucionalmente e invisibilizadas respecto al crecimiento y al fortalecimiento que tuvo el Estado central y centralista también, las instituciones, una proliferación de muchas instituciones a nivel nacional, que fue un proceso histórico muy importante en la construcción de nuestro Estado social de derecho. Vivimos a partir de esa reforma al Código Municipal un movimiento que trata de visualizar y darle un poco más de espacio a el ámbito de los gobiernos locales, ¿verdad? Insisto, tanto en términos institucionales, porque se empieza a dar mayor contenido al principio constitucional de autonomía que tienen las municipalidades desde la Constitución del 49, pero era una autonomía sin recursos, por decirlo así. Una autonomía formal que sin recursos no lograba proyectarse lo suficiente a el ámbito de cada cantón. Y por otro lado, esa autonomía en términos de recursos, de potestades, se ha reforzado con un nivel de autonomía muy importante, que es la creación de un espacio electoral propio, ¿verdad? Como son las elecciones de medio periodo. ¿Por qué? Porque antes las elecciones municipales también estaban opacadas, quedaban como subsumidas en las dinámicas de las elecciones nacionales, donde lo que predominaba era la visión sobre quién va a ser presidente de la República. Incluso ahora, las mismas elecciones legislativas son relativamente opacadas por esa cultura presidencialista y por esas campañas centradas en la figura del presidente. Pues imaginemos qué pasaba todavía con mayor razón con lo que pasaba con las elecciones municipales cuando estas eran simultáneas con las elecciones nacionales. Entonces, me parece muy relevante resaltar este espacio de autonomía política y electoral que también han ganado el ámbito municipal. ¿Y por qué es tan importante? Porque se escuchan voces que quieren volver al pasado. Se escuchan voces y algunas propuestas a nivel legislativo que quieren volver a la simultaneidad, ¿verdad? Y bueno, es parte de los desafíos que tenemos como sociedad y como sistema político en términos de si vamos a regresar a la simultaneidad o vamos a mantener este espacio diferenciado para las elecciones municipales y para la política local, y si la vamos más bien a reforzar, ¿verdad? Como requiere en muchos aspectos. Las municipalidades son, digamos, el espacio municipal ha ganado autonomía, ha ganado fuerza, ha ganado recursos, aunque todavía hay una gran diferencia entre competencias y recursos. Es decir, las municipalidades formalmente tienen una gran posibilidad de hacer cosas, aunque los recursos disponibles, no solo materiales, sino administrativos, financieros, de gestión, de participación también, son limitados. Entonces, creo que un desafío es si vamos a darle sustento con los recursos que se requiere para que los gobiernos locales sean más plenamente gobiernos locales o sigan siendo gobiernos locales autónomos pero débiles en cuanto a su capacidad de atender necesidades y demandas de la ciudadanía en ese ámbito inmediato que es cada cantón. Y también esto es más dramático porque hay una gran diferencia y asimetría en cuanto a las capacidades de cada municipalidad, ¿verdad? Tenemos en las grandes ciudades, si es que en Costa Rica podemos hablar de grandes ciudades, ¿verdad? Porque a veces yo creo que todo Costa Rica es más o menos el equivalente a un municipio en otros países, ¿verdad? Según la escala con la que uno vea esto. Lo cierto es que tenemos la Municipalidad de San José, que tiene más recursos y más financieros que muchas instituciones del Estado central, ¿verdad?
y municipalidades de la periferia, justamente en esas periferias donde también hay más abstencionismo, etcétera, zonas costeras, zonas fronterizas, muy débiles en términos de capacidades administrativas de gestión y de captación de recursos. Y a veces el sistema de distribución de recursos lo que hace es reproducir las asimetrías, no generar equidad. Entonces también tenemos que pensar cómo distribuimos mejor los recursos que se reparten a nivel de las municipalidades para no reproducir las asimetrías, sino más bien construir más equidad y que las municipalidades más débiles logren mejores capacidades administrativas de gestión y de respuesta a demandas de la ciudadanía. Y el otro gran desafío es cómo pensamos la democracia en el ámbito local, no solo como elecciones. O sea, Costa Rica, por su fuerte institucionalización de los procesos electorales, que en buena hora han sucedido y tenemos una trayectoria muy importante con organismos electorales legítimos que han perfeccionado no solo la capacidad de organizar y contar votos, organizar elecciones, contar votos, sino también la dimensión jurisprudencial, es decir, el tribunal no solo como organizador de elecciones, sino también el tribunal como juez. Tenemos una fortalezas ahí importantes que algunas fuerzas políticas incluso están cuestionando y aprovechan cualquier coyuntura para minar. Lo cierto es que tenemos que pensar la democracia a nivel nacional y a nivel local más allá de las elecciones. Es decir, las elecciones son un procedimiento fundamental dentro de la democracia, dentro del régimen democrático. Pero la democracia tiene que ver también con el Estado de Derecho, con el principio de la legalidad, con la separación de poderes, con la división del poder y no con la concentración del poder, ¿verdad? La democracia tiene que ver con la capacidad para rendir cuentas, no solo entre instituciones, lo que llama la rendición de cuentas interinstitucional, sino también la rendición de cuentas electoral, justamente a propósito de las elecciones municipales. Entonces tenemos que preguntarnos también, a propósito del Estado de Derecho, sobre el marco de legalidad o si las gestiones municipales, los alcaldes, se apegan o no a los principios de legalidad, ¿verdad? Y a los principios de atender las competencias o si rebasan las competencias. Hay una gran cantidad de alcaldes denunciados por actos de corrupción, ¿verdad? De manera que vemos también hay un peligro en términos de cómo pueden ser permeables esta institucionalidad, sobre todo institucionalidades débiles a nivel local, con prácticas de corrupción o con la injerencia de poderes fácticos, no solo los legales, sino todavía con mayor peligro los ilegales, ¿verdad? Narcotráfico, etcétera. Y esto es importante como un elemento de reflexión porque si bien la figura del alcalde, digamos, fue importante esa separación y que se le dieran más potestades, yo creo que merece reflexionar la relación de equilibrio que debe haber entre la figura del alcalde como ejecutivo municipal, digamos, como poder ejecutivo municipal, y la del consejo municipal como órgano deliberativo o, si se quiere, legislativo, porque creo que se desequilibró mucho, ¿verdad? Y entonces tenemos alcaldes que con mucho poder y consejos municipales con débiles capacidades de control, aparte del control político, cuando hay, conozco casos de que hay buen control político, pero en municipalidades donde el alcalde además tiene amplia mayoría en el consejo municipal, es amo y señor de la gestión municipal. Entonces, ¿cómo pensar eso en términos de Estado de Derecho, principio de legalidad, equilibrio entre Consejo Municipal y Ejecutivo? La rendición de cuentas, ¿verdad? Sí, se ha hablado mucho, pero nos falta mucho en cultura y en práctica de rendición de cuentas, sobre todo a la ciudadanía. Y dar informes o publicar fotos en Facebook y en las redes sociales no necesariamente es rendir cuentas en el sentido estricto, ¿verdad? Participación. La participación es otro elemento fundamental de la democracia. Y no solo participación en las elecciones, que ya como hemos visto ha venido mejorando poquito a poco, como decía don Héctor, pero que sigue siendo baja, sino la participación no electoral, ¿verdad?
mediante las asociaciones de desarrollo, los consejos de distrito, todas las instancias de participación comunal, cómo son o no atendidas por los alcaldes o por las municipalidades en su gestión. Y ahí me parece muy importante la reforma sobre la paridad, porque participación no es solo en abstracto, tenemos que ver participación por género, ¿verdad? La participación a nivel de los territorios, porque también hay cantones con territorialidades muy complejas y grandes, ¿verdad? Distancias, barreras naturales, debilidades infraestructurales, y todo eso afecta de alguna manera el involucramiento y la participación de las personas. Lo otro es la competencia en el sentido de pluralidad y pluralismo de fuerzas políticas, y creo que en eso hemos ganado, ¿verdad? Los datos que nos presenta Vladimir nos presentan el escenario post-guerra civil, donde había un partido hegemónico, hasta lo más reciente, que es un pluripartidismo también en el ámbito local, y yo creo que eso es positivo. Positivo, ¿por qué? Porque eso le da autonomía a la política local, le da autonomía a los procesos políticos locales frente al efecto de arrastre que antes tenían las elecciones nacionales y de opacamiento sobre la política local. Y claro, ahí también hay vulnerabilidades, pero en términos generales de pluralismo político, creo que eso es importante reconocerlo, reforzarlo como parte de la construcción de la democracia en el ámbito local. Pero sobre todo quisiera, ya para terminar, hablar de que la democracia no son solo los procedimientos, no son solo las elecciones, no solo estas dimensiones a las que hablé, sino también tiene que ver con cuáles son los resultados que están dando los gobiernos locales. Resultados en términos de atención o no de las demandas y necesidades de la población, ¿verdad? Y como lo mencionaba hace un rato, ahí tenemos grandes desafíos en términos de capacidades de gestión, capacidades de atención y capacidades de prestación de servicios. ¿Cómo vamos más allá de esa idea de que la municipalidad es la que recoge la basura, ¿verdad? Y la que cobra los impuestos solamente, ¿verdad? Y cómo reducimos esa brecha entre todo lo que formalmente, las competencias y funciones que se le asignan formalmente a las municipalidades y los recursos con los que cuentan. ¿Para qué? Para que tengamos gobiernos locales que efectivamente puedan atender de manera más inmediata y también en coordinación con las instituciones locales necesidades y demandas de la población que redunden en la parte sustantiva de la democracia, la parte sustantiva, el contenido, por decirlo así, el caldito, así, esa sustancia que nos revive de una gripe, ¿verdad? La sustancia de la democracia no son los procedimientos, por supuesto que los procedimientos son fundamentales, pero la sustancia de la democracia es en la medida que avancemos en ganar en libertades y derechos, ¿verdad? Y derechos en todo el espectro e integralidad de los derechos humanos. ¿Cómo avanzamos en libertad y cómo avanzamos en igualdad? Igualdad política, igualdad social, igualdad económica, ¿verdad? Y por eso yo elegí una frase que luego vamos a hablar de eso, porque la democracia no es estática. La democracia necesita reforzarse, rehacerse y no quedarse en lo que para algunos serían como expresiones minimalistas, ¿verdad? De la democracia, sobre todo en una visión procedimental electoral. Y termino con esto. Insisto, las elecciones democráticas son fundamentales, pero las elecciones por sí mismas no garantizan democracia. ¿Por qué? Porque a nivel mundial incluso estamos viendo un debilitamiento de las democracias, una reducción a las democracias electorales o incluso un aumento de las autocracias electorales. ¿Qué quiere decir esto? Gobiernos autoritarios que se legitiman vía elecciones, ¿verdad? Pero que no tienen, no siguen los procedimientos ni garantía de derechos. Algunos gobiernos muy cercanos a nuestra región incluso le están apostando a la efectividad en atención de algunas demandas a costa del Estado de Derecho, la división de poderes, y me refiero específicamente a lo que sucede en El Salvador, en Nicaragua y en otros países de América Latina, donde, contrario a la esperanza de una transición democrática que tuvimos posterior a las guerras civiles centroamericanas que desangraron la región y destruyeron, estamos viendo fuertes tendencias al autoritarismo. Y nosotros no estamos fuera de ese clima tampoco.
Podríamos hablar en otro momento de cómo eso se expresa también en el ámbito local y nacional. Muchas gracias. Y perdón por Muchis- pasarme el tiempo también. No se preocupe, tenemos ahí como un espaciecito ahí. Muchísimas gracias, don Gerardo, que es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, con esta exposición. Yo les pasé, el compañero Carlos Quesada les pasó unas frases que queremos que sean las que ustedes escojan de esas frases. Solo falta un Héctor que escoja unas, están en el chat, don Héctor. Tal vez para continuar podríamos pedirle a don Vladimir que él nos sea el primero que exponga la frase que escogió y que haga la reflexión sobre esa frase. Con todo gusto, doña María Auxiliadora. Yo escogí a don Benito Juárez, uno de los nuestros, un latinoamericano. La frase de don Benito Juárez dice lo siguiente: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Bueno, cuando uno habla de procesos y elecciones locales, y uno por deformación profesional se vuelve históricamente y empieza a decir, este fenómeno que llamamos democracia, ¿dónde nació? Nació en una polis griega, que es algo muy parecido a una elección local, muy imperfecta, porque solo votaban los varones y los extranjeros no votaban, y era una sociedad con una alta cantidad de esclavos. Sí, y Benito Juárez dice que la libertad es el camino, y precisamente si nos vamos al medioevo, lo que rompía el vínculo del señor feudal con el vasallo era vivir en una ciudad. Si usted vivía en una ciudad amurallada un año y un día, se rompía para usar el vínculo de vasallaje. Y si vamos a América Latina, nuestro subcontinente logró la independencia en procesos locales. Fue el movimiento yuntista local el que logró la independencia en América Latina. Nuestras naciones nacieron proclamando la independencia en cabildos, que son nuestra herencia inmediata de la democracia local. Y si lo traemos a Costa Rica aún más, la mujer se convierte en ciudadana en un proceso local. Cuando en la Tigra de San Carlos, la señora Méndez, doña Bernarda Méndez, vota por primera vez y se convierte en la primera mujer costarricense en votar, no votó por un presidente o presidenta de la República, votó para definir, ¿quiero pertenecer a San Carlos o quiero pertenecer a San Ramón? Entonces, efectivamente, la democracia es el destino de la humanidad, como decía Benito Juárez. La libertad es un brazo indestructible y está muy anclado a los procesos locales. Así que esta elección también es muy importante. Y la invitación para que todas y todos los costarricenses participen, se apropien, como dice el tribunal, de ese pedacito de Costa Rica, porque la historia nos demuestra que ahí es donde se ha remozado la democracia, en los espacios locales. Bueno, muchísimas gracias, don Vladimir, un emotivo mensaje en realidad para que podamos acudir a votar ese 4 de febrero. Ahora sí, don Héctor, ¿ya escogió la frase o le damos un chancecito y seguimos con don Gerardo? Pues, Bueno, me acabo de fijar que escogí la misma que Gerardo, pero entonces por derecho y prioridad le doy el espacio a Gerardo y y va si es necesario escogiendo, escojo perfecto. otra. Sí. Don Gerardo, bueno, Bueno, por algo coincidimos ahí. Es una frase, la 5, que dice, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Teodoro Roosevelt. Yo creo que esto es importante porque, digamos, no podemos dar por sentada la democracia, por más que hayamos avanzado y construido instituciones sólidas, fuertes en nuestro país, no podemos darla por sentada como que nada la va a debilitar o que no vamos a regresar. O sea, la historia de la democracia es una construcción frente a tendencias autoritarias, frente a populismos, frente a clientelismo, que por cierto es un tema importante en el ámbito local, ¿verdad? Frente a concentración de poder, es una disputa. La historia de la democracia es una disputa por mayor participación, por derechos, reconocimiento no solo formal, sino efectivo de derechos, ¿verdad? Por distribuir el poder en lugar de concentrarlo, ¿verdad? Y por tener formas de gobierno que nos permitan vivir mejor juntos, ¿verdad? Que nos permitan avanzar en libertad e igualdad. Entonces, esta frase nos llama a que la democracia tiene que remozarse, tenemos que revisar, tenemos que mejorarla, tenemos que avanzar hacia una mejor calidad de la democracia, ¿verdad? Y también diría yo de una forma no solo en términos electorales y procedimentales,
sino también pensando en los resultados y en los contenidos, en las dimensiones sustantivas que son las libertades y los derechos humanos. Muchísimas gracias, don Gerardo. Precisamente esa es la responsabilidad que nosotros como colegio profesional creemos que tenemos de promover, digamos, estos pequeños foros de discusión eh, con el fin precisamente de que la información pueda compartirse, la gente sienta esa motivación y conozca que lo que tenemos no se queda ahí. Tenemos que precisamente cuidarlo y alimentarlo. Don Héctor. Bueno, sí, muchísimas gracias. Estaba reflexionando sobre la frase 6 de Ralph Waldo Emerson, según la cual la democracia se basa en la convicción de que existan extraordinarias posibilidades en la gente ordinaria. Es decir, cómo la democracia nos puede garantizar ese principio universal, ese derecho fundamental a la igualdad que debemos tener todos los seres humanos. Y es precisamente la democracia con base en una institucionalidad, en un sistema de frenos y contrapesos que garantice también que cualquier persona pueda tener expectativas de hacer realidad o que sea para él el derecho a ser electo, no pero también el derecho de elegir. Pero ojo, que para eso las condiciones de bienestar y las condiciones de igualdad deben ser también proporcionadas. Es decir, podemos poner un ejemplo aquí en todo el extraordinario auge que tuvo el sistema educativo y el sistema de salud de Costa Rica en los años 30, 40, 50, etcétera, ¿no? Donde muchos de nuestros presidentes, todos, eran graduados de escuelas públicas, ¿verdad? O de liceos públicos. Eso lo hemos venido deteriorando. Si la brecha social sigue dándose, si las democracias no se esfuerzan por equiparar esas condiciones de bienestar entre todos sus ciudadanos, esta frase podría ser no tan realizable. Que las personas no tengan acceso a buenos sistemas educativos, que las personas no tengan acceso a buenos sistemas de salud, que las personas no se sientan seguros, que no se les pueda tutelar adecuadamente su derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, pues va a ir minando esas posibilidades de que una persona que pueda prepararse, que el Estado le brinde esas posibilidades de tener estudios superiores, estudios universitarios, que el Estado le brinde esas posibilidades, que ya tenemos, por ejemplo, nosotros esas garantías de poder formar un partido político, de poder integrar un partido político, de tener acceso a la libertad de expresión para dar a conocer sus propuestas, pues ahí sí podríamos hacer realidad eso de que mucha gente ordinaria que sin importar el origen o sin importar las condiciones del lugar donde nació, pueda, con base en su esfuerzo, con base en la disciplina, con base en su superación, llegar a ocupar cargos de decisión a nivel nacional. Ojalá el cargo más importante del país, que es la presidencia de la República o una alcaldía. Tenemos muchísimos ejemplos, pero ojo, yo creo que hay luces ya de alerta encendidas. Si la brecha social sigue incrementándose, si no nos preocupamos por mejorar esas condiciones, sobre todo educativas, pues esta frase pues podría tornarse cada vez menos posible. Muchísimas gracias, don Héctor, por su comentario a esta frase. Yo quisiera compartir una de Simón Bolívar para no quedarme, como dice, atrás de ustedes, y es esta: las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer el poder largo tiempo en un mismo ciudadano. La alternabilidad del poder y la posibilidad de que los ciudadanos puedan escoger a las autoridades, ya sea de su cantón o de su provincia, como del país, es lo que garantiza precisamente que pueda ejercerse la democracia. Antes de hacer este cierre, y como siempre, agradecerles a don Héctor, a don Vladimir y a don Gerardo su excelente participación, igual a nuestros compañeros de proyección que hacen posible que este esfuerzo pueda ser virtual. Quisiera leer algunos de los comentarios de las personas que nos han estado siguiendo. Dice: saludos desde la Huertar Norte. Eso es lo lindo de la virtualidad, ¿verdad? Gracias por el espacio y tratar estos temas, ya que estas elecciones son de fundamental importancia para el desarrollo local.
Aquí hay otro comentario que dice, es necesario la preparación de regidores, síndicos, inclusive alcaldes, ¿verdad? Eso es un desafío que tienen las personas que optan por estos cargos de elección popular. Y hay otro comentario que dice, los puestos síndicos son mal entendidos por la ciudadanía y su impacto pasa desapercibido para la prensa, salvo cuando actúan como denunciantes o sujetos de hechos de corrupción. ¿De qué manera se podría fortalecer esta figura? Esta es una pregunta que si don Héctor sería el que nos podría contestar la consulta de la colega Yanansi Noguera, que además es la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación. Si gusta, se lo repito. Los puestos síndicos son mal entendidos por la ciudadanía y su impacto pasa desapercibido para la prensa, salvo cuando actúan como denunciantes o sujetos de hechos de corrupción. ¿De qué manera se podía fortalecer esta figura, la de los síndicos? Yo agregaría no solo síndicos, porque ahora el síndico también es parte de un organismo a nivel distrital, que son los consejos de distrito. Pero como bien lo decía Gerardo, también ahora son cosas que hay que revisar, que hay que revitalizar. En este momento los consejos de distrito no tienen mayores apoyos en la legislación que les permitan ejercer su labor adecuadamente, ¿verdad? Es decir, son puestos, en principio son ad honorem, ni siquiera las municipalidades, muchos llegan a quejarse porque las municipalidades no están obligadas a darles un espacio físico o a darles los insumos necesarios para que puedan, por ejemplo, redactar un informe. Entonces se basa mucho a las ganas de servicio, de verdad, a esa naturaleza que en muchos casos son personas que ya están acostumbradas a estar siendo parte de asociaciones de desarrollo, de juntas de educación, de asadas. Son los puestos donde hay menos o hay más, vienen menos nóminas completas, por decirlo así. No me cuesta más llenarlos porque tienen muchas dificultades en su labor. Y como está conceptualizado es muy importante, ¿verdad? Es sobre un esquema de descentralización. Es para que ese síndico junto con el consejo de distrito pueda ser o pueda llevar ante el seno del consejo municipal aquellas propuestas, aquellas iniciativas en pro del bienestar de su distrito, de mejorar esa condición de vida de los ciudadanos desde su distrito, desde una asada, de hacer, mejorar caminos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que debemos revisar a nivel legislativo, sobre todo, cómo poder fortalecer esa figura, ¿verdad? Cómo poderles dar por lo menos más visibilidad, incluso al mismo seno de los consejos municipales, ¿verdad? Ya nos decía don Gerardo que cuando se eligen los alcaldes ya en voto popular, pues muchos de los consejos municipales pierden uno de los aspectos fundamentales de control que tenían antes. ¿Cuál era? La destitución. Ya no lo tienen, ya prácticamente no tienen un jerarca que pueda controlar algún tipo de abuso. Bueno, no hay tampoco para los síndicos y para los consejos de distrito elementos o herramientas que les permitan pues alzar un poquito o poder que lo puedan acoger más seriamente algunas de sus propuestas y yo creo que es necesario, pero también pasa por algo muy importante que también se ha mencionado en este foro y que eso nos corresponde a todos, yo creo que desde las escuelas y los colegios, es fomentar la participación ciudadana, es fomentar en la ciudadanía que tiene que interesarse por los asuntos de todos, por sus comunidades si quieren progresar. Y lo vemos reflejado en los colegios cuando hablamos de asociaciones de padres de familia, nadie quiere o son los mismos. En los condominios, cuando queremos hacer el consejo de condominios, nadie quiere o son los mismos. En un barrio, cuando queremos hacer alguna, sea para limpieza del barrio o para darle mayor seguridad o para organizarse los vecinos, siempre son los mismos. La mayoría está solo para criticar, pero no para ayudar o poner el brazo. Yo creo que esto es cultural, que tenemos que tratar de ir cambiando esa cultura, de ir fomentando e incentivando el voluntariado, que es el principio sobre el cual están los síndicos y los consejos de distrito, ¿verdad? Ayudar a sus comunidades porque soy parte de una comunidad y porque al igual que a mí, a todos los que vivimos ahí nos interesa mejorar las condiciones de vida. Entonces yo creo que eso es una integralidad que pasa por la legislación, pero pasa también por la educación. Bueno, muchísimas gracias, don Héctor, por responder a la consulta de nuestra presidenta. Agradecerles a don Vladimir, a don Gerardo y a don Héctor por sus aportes en este foro virtual
que se enmarca dentro de los esfuerzos que hace nuestro colegio profesional de promover la votación en las próximas elecciones y vencer ese enemigo que es el abstencionismo, porque en realidad no solamente se hace un esfuerzo titánico, sino que hay un aporte, una inversión económica que deberíamos aprovechar cada uno de los costarricenses. Agradecer a la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED y al Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy tuvimos una jornada de capacitación durante la mañana y de esta forma el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación hacemos un aporte a este proceso democrático. Muchísimas gracias. Nos veremos en futuras actividades que organiza nuestro colegio profesional y las que pueden enterarse en nuestras redes sociales, estar pendientes siguiendo Colper CR en Facebook, Instagram. Y buenas noches a todos y a votar el próximo 4 de febrero. Nadie se quede en la casa a la hora que sea. Hay mucho tiempo y así que votemos para que no nos impongan a las autoridades que nosotros no queremos en nuestras comunidades. Que tengan una excelente noche y muchísimas gracias por participar en este aporte del Colegio de Periodistas. Gracias, muy buenas noches. Gracias. Muy Buenas buenas noches. noches. Muchas gracias.